martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo, de oro puro. Le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás, con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte Padre. Gracias, mi Dios, por tu presencia en este lugar. Te hemos alabado, te hemos adorado, te hemos bendecido, Señor. Y ahora anhelamos que tú nos hables. Te suplicamos, mi Dios, que vengas y unjas nuestros oídos y unge mis labios, Señor, para que todo lo que hable sea conforme a tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. ¿Puede sentarse, hermano? Existe un grave problema en las especificaciones. ¿Cuántos de ustedes compran un aparato, el que sea, e inmediatamente leen las instrucciones antes de usarlo? La realidad es que aunque traiga un instructivo, pocas veces le hacemos caso a las instrucciones. Simplemente agarramos, lo conectamos y luego no jala. Ay, lo conectaste mal, ¿no? Llega alguien que sabe más que nosotros. No, pues tampoco jala. Y es que nos faltó hacer algo, porque no leemos las instrucciones. Nos cuesta trabajo leer instrucciones. Pero Dios, en su palabra, deja instrucciones muy precisas. Lo vas a hacer de esta manera. Exactamente así. Va a tener esto. Y al final el último versículo dice, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, Moisés ya los había visto. Esto es lo que quiero que resaltemos. Él ya los había visto. Él le iba a decir a las personas que iban a fabricar las cosas cómo las tenían que hacer. Les iba a dejar las escrituras, el croquis y las especificaciones. Pero al final, él ya las había visto. Y entonces seguramente iban con Moisés y le decían, ¿cómo ves? ¿Así está bien? Y Moisés decía, no, mira, estaba un poquito más salido. Esta flor era una flor un poco más en botón, no era tan abierta. ¿Sí me explico? Porque él ya lo había visto. El camino se vuelve sencillo cuando nosotros ya hemos visto ese camino o ya hemos andado por ahí. Cuando es la primera vez, siempre es muy complicado el seguir las instrucciones en algo. Así es que hoy vamos a analizar 3 cosas que quiero resaltar de esta parte. Primera cosa, dice, un candelero de oro puro. La palabra o esta frase oro puro aparece 38 veces en la Biblia, hermanos. Estamos hablando no de oro común, sino de un oro que es puro. Pero para que sea oro puro, significa
que ha pasado por una refinación. No puede haber oro puro cuando no ha sido refinado. Y la manera de refinar el oro, de quitarle todas las impurezas, es fundirlo al fuego en una temperatura muy elevada. Por ejemplo, un centenario, hermanos, es oro de 24 quilates. Es oro puro. Si esa misma moneda fuera de 14 quilates, no vale lo mismo, porque ya no es puro. Y si fuera de 10 quilates, menos. Y si fuera nada más bañado en oro, menos. ¿Sí me voy explicando? Hay una gran diferencia en valor cuando hablamos de oro puro. El oro puro cumple todas las especificaciones dictadas por una ley, que por eso trae usted, cuando compra algo de oro, viene quintado, ¿no? Que quiere decir que le dice ahí los quilates, y ese es como que la marca registrada de que es oro legítimo. La plata, por ejemplo, nosotros entendemos la plata ley del punto 927 o algo así, ¿no? 925, ajá, que cumple las especificaciones de la plata. Pero en cuestiones de oro, tiene que cumplir estas especificaciones exactamente. ¿Cuál era la forma de sacarle la pureza al oro? No había otra, hermanos. A través del fuego. A través del fuego era como iba a salir. ¿Por qué? Porque las piedras comienzan a flotar cuando se funde el oro. Todas las impurezas salen a la vista, y el oro, que es un metal pesado, se va hacia abajo. Entonces, lo que van haciendo es de que lo van extrayendo toda la parte de abajo. Todo lo que quedó arriba son impurezas, no sirve. A los seres humanos nos pasa algo similar. Cuando somos pasados por fuego, lo primero que sale de nosotros son las impurezas. Y entonces salen muchas cosas que no nos gustan, pero que no saldrían a menos que estemos siendo confrontados y pasados por fuego. Es ahí exactamente donde sale todo ese tipo de cosas. El oro representaba que era para un rey. Jehová, Dios, es el rey. Él es el rey de la gloria. Y nosotros cantamos un canto, Él es el rey infinito en poder. Él es el rey de los cielos. ¿O no dice así? Mi vida la rindo ante ti, eres rey sobre mi corazón. Entonces, el oro, estamos hablando de que es para un rey. Por eso, ustedes recordarán que en el Nuevo Testamento al Señor Jesús le llevan 3 regalos, que es oro, incienso y mirra. El oro, ¿por qué? Porque es rey. El incienso, ¿por qué? Porque es Dios. Y la mirra, ¿por qué? Porque va a aparecer. Es un analgésico. Pero bueno, esto sale de qué? De que el Señor Jesús es rey. Dios es rey. Entonces, dice la palabra, harás además un candelero de oro puro. Tiene que ser un oro sin impurezas. Pero como estamos viendo en esta semana todas las similitudes que existen en el tabernáculo con el Señor Jesucristo, y queremos ver el proceso que el Señor Jesucristo tuvo hasta llegar a la cruz del Calvario. El Señor, dice la Escritura, que fue probado en todo, pero sin pecado. Eso es lo que hace la diferencia entre el Señor Jesucristo y nosotros. Nosotros somos probados,
pero muchas veces somos reprobados. Esa es la realidad, ¿no? El Señor Jesucristo no. Él fue probado en todo y no tuvo ni una sola impureza en todo su ser. Dice la Escritura que cuando el Señor Jesucristo se queda, no sé si recuerden eso, pero se queda en el templo y le dice a sus papás, le dice, bueno, pues, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y en ese momento, dice ahí la Escritura, que el Señor crecía ¿en qué? En gracia. Para con Dios. Ajá, y en sabiduría para con Dios y los hombres. Ajá. Y el Señor iba creciendo. Hermanos, no era algo de que como Él fue Dios, siempre fue Dios, ya con eso ya no tenía que ser probado. Al contrario, el Señor fue probado en todo, exactamente igual que usted y que yo. Exactamente, no más ni menos, con todas las cosas. Dice la palabra de Dios que una vez que fue bautizado, el Espíritu lo llevó al desierto. Y estando en el desierto fue tentado por Satanás, ¿o no? Sí. ¿En qué fue tentado? En las tres cosas que se tienta a todo hombre. En los deseos de la carne. El hambre. Ajá. Ese es el deseo de la carne. Tenemos ahí en mi trabajo un compañero que a mí me gusta mucho su frase. Cuando decimos, oye, ¿qué pasó? ¿Vas a ir a comer? Dice él siempre, sí, no se me quite esa mala costumbre, ese mal hábito de la comida, ¿no? ¿Por qué? Porque es un deseo de comer, por eso nos cuesta tanto trabajo ayunar. Es un deseo. Ajá. Pero ¿qué es lo que pasa? También fue tentado cuando, ¿se acuerdan que dice la palabra de Dios? Que le dijo, te doy todos los reinos del mundo. Y dice el Señor, no. Ajá. Y luego lo lleva al pináculo, o sea, hasta arriba del templo, y le dice, pues arrójate al cabo que sus ángeles mandarán para que te guarden todos tus caminos, ¿no? Y dice, no, el Señor va a ser tentado en todas las cosas, como usted y como yo somos tentados, hermano. Él va a ser probado. No por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dios ya sabía que Él iba a ganar. Pero ¿cuál es el asunto? Que el Señor tenía que darse cuenta de que todo esto tenía que ir aconteciendo. Como el oro, de la manera que el oro es purificado para que sea oro puro, de esa misma manera el Señor Jesucristo fue tentado y fue probado para que cuando llegara a la cruz se descubriera a vista de todos que era puro, totalmente puro el Señor. La segunda cosa dice, labrado a martillo. A diferencia, hermanos, de lo que vimos en la mesa de la proposición y que, bueno, esa sí era de oro porque estaba en el lugar santo, lo demás era de bronce, no fueron labrados a martillo, pero el candelero sí. ¿Qué significa ser labrado a martillo? A golpes, hermanos. No es lo mismo que fundido. Fundido se tiene un molde y entonces en base a ese molde se le vacía el oro y ya sale. ¿Por qué no podía haber un molde? Porque el candelero iba a ser uno, nada más, único. No podía ser igual. Nosotros tenemos ahí un comedor, estilo no sé qué, pero que si usted se pone a verlo a detalle, las sillas son, ¿cómo se llama eso? ¿Labrado? Talladas, ¿no? Son talladas. Entonces tienen figuras las sillas del comedor. Y por más que usted quiera ver
sea, aparentemente son iguales, pero todas son distintas porque a lo mejor las hizo el mismo carpintero, pero no le quedaron igual, porque fueron talladas a mano. Entonces, cuando estamos hablando de que el candelero fue labrado, estamos hablando que se usó cincel y martillo para estarlo ahí golpeando. No fue, déjeme decirle que el candelero no es hecho adentro del tabernáculo, es hecho fuera. Entonces lo estuvieron martillando. Esto tiende a colación, o a mucho a colación, con la canción esta que muchos teólogos la rechazan, porque dicen una cosa y otros dicen otra, pero la canción de Te doy gloria, que dice, con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Esa es la parte, la parte a discusión de muchos teólogos, y que nosotros, para no entrar en discusión, pues, la omitimos y le cambiamos ahí la letra. Pero lo que dicen algunos teólogos es que es el Señor Jesucristo, la corona de espinas, que finalmente también va a estar lacerando la parte de la cabeza. Ajá. Ese tipo de sufrimiento, de dolor, que finalmente lo llevan hasta la cruz, es el que lo hace a él ser rey por siempre. Esa es una parte teologal que se tiene. Pero, bueno, lo que sí es una realidad es de que en la palabra de Dios dice que el candelero de oro fue labrado a martillo. O sea, hace a base de golpes. Quiero decirle algo, hermano. Usted o yo no seríamos los mismos si no hubiéramos pasado por algún proceso de dolor. El sufrimiento nos va labrando. A veces decimos que nadie escarmienta en cabeza ajena, y eso es cierto. Y muchas ocasiones cuando alguien nos dice, te lo dije, seguramente que usted ya ha escuchado esas palabras y no le caen como que lo mejor, la mejor opción que le pueden dar. La realidad es de que el sufrimiento hace que nosotros maduremos y que nosotros empaticemos con otras personas. Si no sufriéramos, no podríamos empatizar. Una persona que ha sido, vamos a pensar en una mujer que ha sido golpeada, puede empatizar con otra que ha padecido lo mismo. Y entonces les puede decir, mira, yo conocí al Dios que transforma vidas, y mi Dios transformó al golpeador de mi esposo en un hombre diferente. Yo oré, y Dios hizo la obra. Pero alguien que nunca ha sido golpeado, le diría, por tonta, ¿para qué te dejas? ¿Sí me estoy explicando en esto? Entonces no empatiza. Amén. ¿Sí me oyen? Bueno. Nada más desconecta, ¿o no está conectado? No está conectado. Bueno. ¿A qué es a lo que vamos con esto? El dolor nos hace ser a nosotros empáticos, hermanos, con las personas. Entonces alguien puede agarrar y decir, yo tengo este problema, y en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, alguien dice, yo padecí algo muy similar a lo que usted está padeciendo, hermano, y Cristo hizo la obra. Bueno, cuando usted puede hablar de esa manera, está siendo empático, y lo cual significa que usted ha pasado por ahí. El Señor Jesucristo dice en la Escritura que Él, no tenemos un sumo sacerdote que no haya padecido. Por el contrario, tenemos un sumo sacerdote que padeció todo, absolutamente todo. Por eso nosotros podemos llegar a ser empáticos. Bueno, por eso Él es empático con nosotros.
La Escritura dice, ahí en 1 de Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo sabe lo que es estar luchando en esta vida. Sabe lo que significa el enfrentarnos al pecado. Sabe lo que significa cada una de las circunstancias que nosotros atravesamos. Él es el único puro, totalmente puro. Pero como fue labrado a martillo, a golpes, no crean ustedes que nada más fue la parte de haber estado ahí en la cruz, hermanos. Él se enfrentó a los vituperios de los escribas y de los fariseos. Él se enfrentó a que lo insultaran. Él se enfrentó a todo este tipo de cosas que usted seguramente en alguna ocasión ha padecido, ¿no? Sí, también. Pero dice el mismo Señor Jesucristo, bueno, el discípulo no es mayor que su Señor. Y si a mí me han dicho esto, a ustedes les van a decir lo mismo. Y más. Ajá. Porque cuando menos él no tenía pecado. Nosotros sí tenemos una que otra colilla que nos pisen por ahí, ¿verdad? Pero él no. Por eso, hermanos, hay por ahí una secta denominada Pare de Sufrir. Si usted cree que el evitar el sufrimiento lo va a hacer una mejor persona, está en el lugar equivocado, mi hermano. Porque el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No hemos sido llamados para parar de sufrir. Eso no es cierto. Es que está en el cristianismo y no ha entendido que el cristianismo significa llorar, padecer, negarnos a nosotros mismos, no buscar mi propio beneficio, sino el beneficio de otro. Eso es el cristiano. Entonces, el candelero de oro nos recuerda que al Señor Jesucristo lo martillaron, lo golpearon, y de todas las formas que usted se pueda imaginar, inclusive en la cabeza con los clavos de la corona de espinas. Y la tercera parte vamos a ver lo que dice el versículo 37. Dice, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Hay algo tremendo, hermanos, pero este es el porqué del Señor Jesucristo. Mire, busque tantito, a ver si me puedo explicar. Éxodo, capítulo 20, versículo 21, Éxodo 20:21. Es muy importante esto, porque entonces vamos a comprender la razón del candelero. Éxodo 20:21, ¿ya lo tiene? Dice la Escritura, entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. El tabernáculo, hermanos, en la parte del lugar santo y del lugar santísimo, era totalmente oscuro. No había luz. Ahí no había luz. Dios no necesita la luz, hermano, porque Él habita, ¿en dónde?
la oscuridad. ¿A dónde estaba? Aquí lo que acabamos de leer es en el monte Sinaí, y en la oscuridad estaba Dios. Y de ahí mandó llamar a Moisés. ¿Ve? Le dice a Moisés. De la oscuridad. Él no necesita luz para ver. Ahorita que se fue la luz eléctrica, nosotros necesitamos ver, y por ahí alguien prende el celular para alumbrarse, ¿no? Necesitamos lamparitas y algo así para alumbrarnos. Dios no necesita nada de esto. Él habita en la oscuridad. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros como humanos necesitamos la luz. Nosotros somos quien la necesita. ¿Qué hace el Señor Jesús? Le dice uno de sus discípulos: muéstranos al Padre. Y el Señor les dice: tanto tiempo tengo con ustedes y no han visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice el Señor Jesús. Entonces los discípulos dicen: caramba. Juan capítulo 14, versículo 6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, ¿qué? Si no es por mí. Pero hermano, un camino no puede ser oscuro. Si usted anda de noche, necesita luz para ver. Es la función del Señor Jesucristo. Y me gustaría que vieran Primera de Juan. Es en el Nuevo Testamento, casi al final, casi al final. Capítulo 1. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. El Señor Jesucristo es el que nos va a alumbrar, hermanos. En Apocalipsis dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. O sea, Dios ilumina con su poder. Pero habla acerca del Cordero. Dice: el Cordero es su lumbrera. Entonces nos queda claro la función del candelero de oro. El sacerdote no podía entrar al lugar santo porque no veía nada. La función del candelero era alumbrar. Usted y yo no podemos llegar a Dios sin Cristo. La función de Cristo es alumbrarnos el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Entonces queda claro por qué el Señor Jesucristo está diciendo esto en Juan 14:6. Nadie puede entrar al Padre. Nadie podía entrar al lugar santo si no era por el Señor Jesucristo. El apóstol dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque Cristo es la lumbrera. Él es el que nos da luz. Y algo muy interesante, leímos en Éxodo capítulo 25, versículo 37, que las lamparitas estaban alumbrando hacia adelante. ¿Sí se dio cuenta de esto? O sea, había una dirección. Esto es muy importante. ¿Qué significa hacia adelante? Bueno, hermanos, las lamparitas miraban hacia el propiciatorio, hacia el lugar santísimo.
hacia allá. ¿Por qué? Es acercarnos al trono de la gracia de Dios. Estas lámparas, nosotros tenemos focos así que expanden la luz para todas partes, ¿no? Las lámparas que estaban aquí eran unas lámparas que se direccionaban, o sea, no agarraban, se prendían y alumbraban para todas partes. No, o sea, eran unas lámparas que alumbraban en específico, por eso dice aquí, hacia adelante, alumbraban hacia el propiciatorio. ¿Con qué objeto? No se nos olvide, nunca se le olvide, hermano, que del lugar santo, el sacerdote nunca tenía que olvidar que tenía que pasar al lugar santísimo. Una vez al año, eso lo vamos a ver en otro día, pero esto es interesante porque el aceite que se usaba para las lámparas era un aceite especial. No cualquiera podía usar ese aceite. De hecho, Dios les da la fórmula para el aceite. No les dice, mira, échale de ahí de unas aceitunas y les pones, ¿cuántas? Pues un puño. No dice así. Él da las medidas exactas, porque tenía que ser una obra verdaderamente única para Dios. Nadie podía hacer una copia de ese aceite que se usaba en el tabernáculo para las lámparas. Era un aceite único. El altar del incienso también va a tener sus cosas aromáticas y va a ser único. Pero de ese vamos a hablar mañana. Pero el aceite que se usaba para las lámparas tiene que ser único. Para Dios, hermanos, nosotros tenemos que hacer las cosas de una manera que sea única, porque esto es para Dios. Y como es para Dios, tiene que estar bien hecho. Y además, no podemos copiarlo como para otra persona. Esto es para Dios, exclusivamente para Dios. Necesitamos nosotros pensar mucho en esto, porque el Señor Jesucristo es quien nos va a alumbrar. Él es puro. Amén, gloria a Dios. Él fue martillado, hermanos. Amén. Y sabe una cosa, hoy Él nos sigue alumbrando. Amén, amén. Lo sigue alumbrando a usted y me sigue alumbrando a mí. Sí, amén. Y necesitamos muchas ocasiones. Yo estoy seguro que usted dice, ¿y ahora qué hago en esto, Señor? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Si usted le pregunta a un psicólogo, le va a decir una cosa. Si le pregunta a un amigo, le va a decir otra. Si le pregunta a su esposo o a su esposa, le va a decir otra. Pero le voy a decir algo. El que le va a decir lo mejor siempre va a ser el Señor. Haz esto. Y puedes resultar bastante ilógico, bastante increíble, pero cuando Dios dice que hagamos tal cosa y usted está seguro que Dios le está diciendo eso, hágalo. Y entonces las cosas que se veían imposibles se hacen realidad, se vuelven posibles. Confiamos en que Dios va alumbrando nuestro camino, en que el Señor Jesús viene y nos va guiando en todo momento. Pero para ello, hermanos, necesitamos entender que Él es el único digno y que nosotros solamente seguimos la luz. Amén. No brillamos con luz propia. Nosotros reflejamos la luz de Cristo. Amén, aleluya. Ya por último, porque con esto quiero terminar. Hay dos maneras diferentes, hermanos, de ver los padecimientos. Una es que usted diga, Dios no me ama, Dios ya me dejó, Él no existe, porque si existiera no permitiría que me pasara esto. Como toda la bola de
de gente que dice así, que Dios no existe, ¿no? Si Dios existiera, entonces no permitiría que tantos niños sufrieran. ¿Verdad? Esa es una. La otra es lo que hacían los discípulos. Los discípulos cuando sufrían decían: gracias, Señor, por haberme hecho digno de sufrir los mismos padecimientos que sufrió el Señor Jesucristo. Cuando los encarcelaban, salían gozosos de la cárcel. O si estaban adentro, estaban gozosos. Gloria a Dios, sufrí como el Maestro. Eran los mismos sufrimientos, hermano. La gran diferencia es que ellos le daban la gracias a Dios por lo que estaban pasando. Gracias, Dios mío. Qué dicha el estar aquí. Ya me imagino a Pablo en la cárcel. Dice la Escritura que estaba cantando junto con Silas, cantando y alabando y orando con salmos y cánticos, himnos espirituales. Oh, gracias Dios. No sé si fuera afinado o fuera medio desafinado, no sé cómo sería Pablo. Vamos a pensar que era afinadito, ¿no? Y estaría cantando: gracias Dios por padecer y por haberme hecho tantito padecer de lo mucho que tú padeciste por mí. ¿Sí me explico? Porque dice que los presos lo escuchaban. Y entonces sucedían los milagros. El libro de El mártir de las catacumbas habla de que lo que verdaderamente impactó al pues general, o no me acuerdo qué era, romano, era ver que los cristianos cuando morían cantaban. Cuando los echaban a los leones, comenzaban a alabar a Dios. Eso hizo que este hombre dijera: yo quiero ser cristiano. La iglesia tiene que voltear hacia allá, hermanos. Exactamente. No al vengo por mi milagro para que Dios me tome, sino para que usted se sienta gozoso en medio de los padecimientos, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y eso nos va a hacer perfectos y cabales, dice la Escritura. El Señor padeció y por eso alumbró. Pero sabe una cosa, si usted padece, hay dos cosas. Puede ser que opaque la imagen de Dios, o que haga que el Dios brillante brille a través de usted. ¿Qué quiere hacer, hermano? ¿Quiere que Dios brille? Porque su luz nadie la va a opacar. Pero eso depende mucho de que usted quiera reflejar la luz de Dios. Póngase en pie, hermano. Yo no sé si usted quiera hoy decirle a Dios: Señor, gracias porque he estado padeciendo. Gracias por ello. Gracias porque a pesar de todo en mi trabajo he padecido. Pero tienes propósitos. Y yo quiero que tú brilles. Ajá. Entonces vamos a rogarle a Dios. Bueno, yo dije del trabajo, pero de lo que usted haya padecido, de la... Yo hoy llegamos un poquitín tarde porque fui al seguro por mis problemas en la garganta, por mis múltiples problemas en mi garganta. Y sabe una cosa, eso me mantiene en contacto con Dios, de verme tal cual soy, simplemente un humano, con limitantes, con padecimientos, que me enfermo a cada rato, que mis defensas no son buenas. Y entonces me hace depender de la gracia de Dios. Hermano, dele gracias a Dios por los padecimientos. No le pida a Dios que se los quite. Digo, no le pida que los aumente tampoco, ¿verdad? Pero sí pídale que usted, a pesar de ellos, no deje de seguir confiando en Él. Que Él tiene todo
en sus manos. Amén. Amén. Aleluya. Oh Señor, gracias. Te alabamos, Padre. Te glorificamos. Somos un pueblo, Señor, que a pesar de los padecimientos, que a pesar, Señor, de las cosas que en muchas ocasiones nos son adversas, confiamos en que todo está bajo tu control. Gracias, mi Dios, porque ni las hojas de los árboles se mueven si no es por tu voluntad. Gracias, mi Dios, porque nos permites, Señor, experimentar a veces algunas situaciones adversas, algunas tormentas que vivimos en la familia, en nuestra salud, en el trabajo, Señor. Gracias, porque sabemos que dice tu palabra que a los que te aman todas las cosas les ayudan a bien. Oh Dios, y que cada una de esas circunstancias difíciles para nosotros llevan un propósito eterno, mucho más allá de lo que nosotros hoy comprendemos. Un propósito que a ti te va a dar la gloria y la honra, que va a hacer que nosotros reflejemos la luz de Cristo que hay en nosotros. Oh mi Dios, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Eres el Dios eterno y misericordioso. Eres el Rey de Reyes. Eres el Señor de Señores. Te adoro, mi Dios. Te adoro, Padre. Gracias. Gracias, Cristo. A ti la gloria por siempre. Gracias, mi Señor, porque a pesar del clima y a pesar de las circunstancias adversas, tú sigues siendo Dios y sigues teniendo cuidado de nosotros. Gracias, Señor. Porque nos amas y porque hoy sigues alumbrando. Hoy sigues alumbrando, Señor. Hoy tu gloria sigue alumbrando. El Cordero es la lumbrera de nosotros como cristianos. Y sigue siendo quien nos lleva a ti, oh Dios. Bendito sea tu nombre. Gracias, Cristo. Gracias. Oh, Padre. Gracias porque cada una de las adversidades nos hace comprender más que somos hombres débiles y que requerimos de tu gracia. Te adoramos, mi Dios, y bendecimos tu nombre. Gracias. Hoy te adoro.